Muy bien, anunciábamos en el bloque anterior que teníamos visitas, por eso le damos la bienvenida a la secretaria de Hacienda del municipio. Karina, muy bienvenida. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, venir a charlar un ratito con nosotros. Karina Ondarsu. Ondarsu. Sí. Es muy difícil el apellido. Ondarsu. Muy bien. Karina, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la gestión en términos de economía, de finanzas, en este año raro, ¿no? Sí. Con una baja, hace años que no teníamos una baja turística que se sienta tanto, y esto sin dudas repercute en la recaudación, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad la baja temporada nosotros la vamos a ver reflejado recién en los meses próximos, porque bueno, siempre el fuerte de la temporada es en invierno y donde más lo podemos llegar a sentir es en la TIC, y como siempre se liquida mes vencido, en la recaudación o el efecto en la recaudación lo vamos a ver un poquito más adelante. Nosotros veníamos con una recaudación estimada dentro de lo estimado, así que en ese sentido estábamos contentos y teníamos un recupero de deuda en el cual estamos trabajando desde el área de recaudación con un montón de controles, de fiscalización al contribuyente, de qué manera está pagando, cómo lo está haciendo, si es que paga, porque muchas veces la obligación tributaria se cumple pero no se cumple bien o de acuerdo a normativa. Entonces estamos haciendo mucho trabajo, mucho hincapié en cómo se está tributando, y eso nos ayudó a tener, digamos, un poco más de recaudación gracias a las acciones que se hicieron desde ese sector. Había muy poco seguimiento también de la deuda, entonces tampoco había una percepción de registro de yo debo y bueno, y da lo mismo pagar o no pagar. Entonces, como pusimos el foco en continuar con la prestación de servicios y los recursos que se le destinan a los gastos que incurre el municipio en esa prestación de servicios son importantes, bueno, estuvimos atentos a que el vecino pueda, digamos, retribuir esa prestación con el cumplimiento de las tasas. Así que creo que fue una buena decisión porque vimos una mejora en la recaudación por esas acciones, ¿no?, de seguimiento que hicimos, que en realidad estamos haciendo y que cada vez tratamos de mejorar. Siempre la masa salarial es un punto de quiebre, de análisis para todos los gobiernos municipales, provinciales. ¿Cómo estamos nosotros en Bariloche? Sí, también es importante en el presupuesto, es un importe que lleva un 50% del presupuesto aproximadamente, así que siempre es un valor considerable. Esta gestión ha tenido distintas reuniones con el gremio por el tema de las paritarias, se han llegado a acuerdos para mantener también el poder adquisitivo, digamos, de lo que los empleados municipales percibimos como sueldo, así que pero es un número considerable en el presupuesto, sí, como en todos lados. Pero casi un 50% no parece ser tan complejo como en algunas épocas, sin hablar de gestiones, ¿no? Épocas económicas que la masa salarial era casi el 90% de la recaudación. Claro, por ahí el tema yo por ahí te mencionaba respecto a los gastos, ¿no? Respecto de la recaudación, estamos casi también en un 50%, que hemos bajado un montón. Igual no es una gestión nuestra únicamente, sino que se viene con ese trabajo. Nosotros sí estamos notando que estamos incrementando los recursos propios. Entonces, de esa manera tenemos un poco más de oxígeno, más que nada con el tema de la coparticipación, que también es un tema por ahí complicado en estos tiempos. Claro, a eso iba. ¿Cómo impacta sobre las arcas municipales la quita de recursos de nación a provincia? En realidad nosotros tenemos dos alternativas en ese sentido, porque Nación puede facilitarnos fondos a través de financiamiento o para algún programa específico que se pueda ejecutar, o el desarrollo de determinadas acciones o de obras, y eso hoy no existe. Prácticamente no hay asistencia en ninguno de esos programas. Sí se está trabajando en gestionar, en ir, conversar, ver qué planes o qué posibilidades hay, pero hoy concreto no tenemos nada. Entonces únicamente lo que percibimos a través de la coparticipación y bueno,
lo que vamos percibiendo de la liquidación de coparticipación a través de provincia no ha sufrido un gran impacto todavía respecto a una reducción importante que hayamos detectado. Pero sí, la otra parte que tiene que ver con los fondos girados al municipio para la realización de obras o para la asistencia financiera específica, eso no tenemos hoy nada. ¿Cómo impactan también en el presupuesto de cada mes la acción social? ¿Hay mucha demanda de ayuda? ¿Cómo está el...? Sí, el porcentaje del ejecutado ahora no lo tengo en presente, no traje el número, pero sí, hoy nosotros vemos que la Secretaría tanto la Secretaría de Obras y Servicios Públicos como la Secretaría que tiene que ver con Capital Humano, Desarrollo y Acción Social, son las dos que tienen como mayor demanda en la ejecución presupuestaria y es tal vez en las áreas que más tenemos que destinarle recursos para que puedan funcionar. Sobre todo en un invierno tan difícil, sí, ¿no? Tan duro. Sí, bueno, justamente por suerte, digamos, con el trabajo coordinado del área responsable de ejecutar el programa del Plan Calor, se pudo cubrir, o sea, se está llevando adelante, se cumple con el cronograma. Entonces, si bien el plan de acción, por ahí siempre hablamos de realizar obras y de prestar los servicios, siempre tenemos en consideración el área de acción social porque justamente en esta época también hay mucha necesidad, la asistencia, bueno, del Estado tiene que estar y tratamos de, bueno, los recursos que tenemos, asignarlos un poquito a cada cosa. El aumento en el valor del boleto del transporte urbano de pasajeros, ¿ayudó a disminuir el compromiso mensual del municipio? En realidad era lo que se trabaja es en el esquema de compensaciones, digamos, ¿no? De asistencia que tiene o subsidio que se llama del municipio hacia la empresa. El aumento de tarifas sí, de alguna manera repercute digamos, en la economía de la empresa. Como eso estuvo frenado mucho tiempo, eso también impacta directamente en bueno, con qué dinero cuenta la empresa. Lo hablo desde no es que conozco los números de la empresa, pero normalmente uno sabe que si los ingresos empiezan a bajar y los gastos van aumentando, es como que o los ingresos se mantienen estáticos y los gastos aumentan, la ecuación empieza a complicarse. Claro. Entonces el municipio tenía, bueno, de hecho nosotros recibimos, cuando empezamos con la gestión, ya habíamos recibido un mecanismo de asistencia que cubría, digamos, el combustible y tenía, digamos, además la empresa otros subsidios que vienen de provincia y de nación. Y sobre eso empezamos a trabajar una vez que a la empresa se le empezó a permitir el aumento de tarifas, que eso medio se destrabó, digamos, y se pudo llegar a un valor por ahí más real, a también el municipio empezar a modificar ese esquema de asistencia que tiene respecto a la empresa. Siempre es para garantizar el servicio, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, teníamos que revisar ese subsidio que se daba. Karina, ¿cómo se hace, además de la emergencia económica, cómo se hace para comprar las máquinas? Estamos todos, la pregunta es esa, qué maravilla, ¿cuánto se ha invertido? La verdad fue impactante, yo tuve la oportunidad de ver cuando llegaron las máquinas, la segunda tanda, digamos, ¿cómo se ha ahorrado? Sí, nosotros la verdad estamos muy contentos con eso. El intendente está súper contento también porque teníamos una situación financiera muy complicada cuando llegamos y como que no veíamos la posibilidad de hacer nada prácticamente. Creo que ha sido una combinación de distintas cuestiones que tienen que ver con esto que te comentaba antes de las distintas políticas que comenzamos a realizar desde el área de recaudación, que antes era un área que no se le prestaba atención y es la caja del municipio, o sea que a mí me pareció muy raro eso, pero bueno, se ve que en las gestiones anteriores no se le prestaba mucha atención, así que nosotros pusimos un poco el foco ahí. También nos pusimos a ver qué pasaba con las compras, ¿sí? O con las contrataciones, porque detectábamos por ahí muchas fallas en cuanto a los precios que pagaba la municipalidad en las contrataciones que hacía o en las compras de insumos, muchos originados, de acuerdo a lo que manifestaban algunos proveedores, por la falta de pago. Entonces era como, bueno, empezar a reprogramar la forma de trabajo, a revisar qué se estaba haciendo y ver en la medida que podíamos qué corregir. Entonces quisimos empezar a recaudar más,
ahorrar, sí, porque necesitábamos dejar de gastar en cosas que no por ahí no eran prioridad, y empezar a modificar el esquema de pago y de compras. ¿Para qué? Para que el proveedor vea que hay un compromiso de pago que se cumple y no que se traslada, que haya una contratación de un insumo que necesitamos ya y que se pague ya. Bien. Entonces empezamos a trabajar desde ese lugar, y sumado al cumplimiento del pago anual, que muchos contribuyentes adhieren, bueno, fue como unos meses de trabajo muy complejo, pero que nos permitió el ahorro de recursos para poder priorizar el acceso a esa maquinaria vial y a camiones, a vehículos pesados, que iban a ser necesarios para el invierno que se nos venía, y que el municipio no contaba con, o sea, no teníamos bienes y maquinaria necesaria para asistir a esa necesidad prioritaria, que era lo que veíamos después, ¿no? El despeje de las calles, el salir con los camiones a proveer el plan calor, distintas cuestiones, o justamente tirar la arena o el enripiar las calles. O sea, bueno, ahora siguen habiendo otras cuestiones, pero bueno, ya tenemos los bienes, entonces eso nos permite avanzar con el otro pasito, que es, bueno, ir resolviendo esas otras cuestiones. La disminución de los alquileres, ¿no? Eso es un objetivo del intendente. Eso permite generar un ahorro importante, ¿no? Sí, eso también. Por eso lo que empezamos como a ver, bueno, de los gastos corrientes que estaban en el municipio, qué era lo que podíamos empezar a corregir, qué era necesario y estaba bien que se pagara, y qué valores estábamos pagando, ¿no? No solo en los servicios o por ejemplo, en un alquiler, sino también en insumos, que no sé, cuando se compran los alimentos para dar los módulos de asistencia de comida, bueno, ver qué se compraba, a qué valores se compraba. Entonces fueron un montón de cosas que empezamos a detectar y que empezamos a ahorrar porque comprábamos más barato, digamos, o pagábamos menos, y era simplemente sentarse a ver qué estábamos pagando y cómo. Y en un momento en que los precios variaban de la mañana a la noche, entonces los proveedores hacían un colchón de resguardo seguramente para los Sí, posiblemente había un poco de eso también. Entonces era todo como una cadena que nos llevaba, o que llevaba al municipio en su momento a comprar a números que comparados con otros proveedores no también esto, no había muchos proveedores de determinados bienes que se compraban. Entonces, bueno, ¿por qué no hay más proveedores? ¿Por qué siempre compramos al mismo? Entonces, bueno, abrir el registro de proveedores, porque eran productos similares en distintos comercios, digamos. Entonces no entendíamos por qué siempre con uno mismo. Y algo importante que creo que también fue bueno de esta gestión es comenzar con la modificación en la fiscalía tarifaria de la actualización con módulos fiscales, digamos. Entonces ese sistema que pusimos en la nueva fiscalía tarifaria, de que ya no sea un valor fijo monetario, sino que haya un módulo fiscal que se actualiza de acuerdo a índices reales, ¿no? De variaciones reales que tienen que ver con el salario municipal o con el mismo combustible. Yo creo que ese sistema también nos ayudó, nos permitió a esto que hablábamos antes, que el valor de ingreso no se mantenga fijo mientras los gastos nos incrementan sin tener una correlación unos con otros. Hace unos días hablaba con el secretario de Tránsito y Transporte y me decía que por día en Bariloche se hacen no menos de 400 infracciones. Las infracciones de tránsito y esas multas son importantes en la recaudación, ¿se nota? Sí, en realidad muchas veces lo que es sanciones de tránsito tienen que ver también con corregir conductas nocivas, ¿no? Entonces, por ahí no es que uno desde el Estado sale a fiscalizar para recaudar, ¿sí? En ese punto. Tiene un fin más de modificación de conducta y de cuidado de la sociedad, digamos. Entonces, sí, se ponen valores generalmente, bueno, lo que es relacionado con la alcoholemia, tiene valores de sancionatorios importantes, no se les habilita el plan de pago, digamos. Son distintas acciones que se deciden en conjunto, pero el objetivo no es recaudatorio, digamos, no es que es nuestro mejor recurso. Pero es un recurso. Pero es un recurso, sí, es un recurso importante. Bien, Karina, muy interesante toda la charla. La pregunta final, ¿y cuánto se ha invertido en máquinas, en cifras, concretamente, o aproximadamente? Aproximadamente estamos hablando entre 3.500 y 3.800 millones.
Muy bien, sí, que quedan, que es una inversión que ya son del municipio. Bueno, hay camiones que todavía no llegaron, pero están viniendo, están registrándose todos esos bienes a nombre de la municipalidad. No adquirimos ninguna de esos bienes con endeudamiento, que eso es buenísimo. No debemos nada, no generamos obligaciones, no. Muy bien. Priorizamos eso, ¿no? Dejamos por ahí algunas cosas, que es lo que tenemos que seguir ahora avanzando, pero bueno. Tenemos que ir pensando entonces si esto se compra y se paga y no se debe. Me imagino que si sigue la recaudación y asumimos todos los compromisos de pagar, habrá posibilidad de otras inversiones más adelante, ¿no? Y nosotros ahora, de acuerdo a la política fijada por el intendente, es prepararnos para comenzar con las obras cuando termine el invierno, y también tenemos que atender la deuda, ¿no? La deuda que quedó de la gestión anterior es una deuda en definitiva del municipio. A eso iba yo con que, bueno, se priorizó la adquisición de la maquinaria porque era necesaria y nos íbamos a ver envueltos en una dificultad muy grande al no poder atender los servicios y las necesidades urgentes que el clima trae. Así que bueno. Y la geografía, ¿no? Sí, el clima, el territorio. No es lo mismo vivir en una zona sí, llana, las condiciones que tiene el territorio, digamos. Entonces es muy difícil. Así que, bueno, bien. Vamos por muy este bien, lado. Bueno, interesantísima la charla. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Nos quedamos con muchas inquietudes, vecina, vecino. Pero este es nuestro Bariloche, complejo, difícil, pero a la vez interesante. Y bueno, Dios quiera que venga una buena temporada y podamos seguir en este rumbo. Sí. Karina, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, pero enseguida volvemos.